escucharlo que leerlo, incluso. Si bien por ahí el nivel de voz de Rinesi es bastante monótono, es mejor escucharlo que leerlo. Igualmente en las conferencias también suele un poco por ahí ser bastante redundante en algunas cuestiones y por ahí se va un poco por las ramas, pero después, bueno, baja la idea que quiere proponer. Básicamente, digamos, con este texto lo que se trata un poco es de historizar digamos, trabaja lo que es el concepto de democracia desde, bueno, desde la década del 80, 90, 2001 y 2010 más o menos, como que lo va dividiendo en esos tiempos, y define, digamos, a la democracia, primero, digamos, en la década del 80 como una utopía, ¿no?, que era el camino hacia, porque veníamos en América Latina, digamos, en Argentina, de procesos dictatoriales, entonces, digamos, empieza a concebir a la democracia como esa utopía de llegar, digamos, a consolidar la democracia, ¿no?, digamos, el gobierno del pueblo, o sea, de las instituciones. En los 90, ya con el neoliberalismo, digamos, también en América Latina, puntualmente, digamos, también muy fuertemente en Argentina, lo concibe a la democracia como una rutina. Y después, bueno, en el 2000 con el estallido, o sea, por ahí, un breve periodo como un espasmo, y después, bueno, ya posteriormente, el 2005, digamos, hacia esta parte, como ya no se empieza a hablar de democracia, sino de democratización como un proceso que se da, digamos, en América Latina, un proceso de transformación, ¿no? O sea, de ampliación de derechos, de profundización y de realización, en realidad, digamos, de los derechos sociales, digamos, políticos. Entonces él toma un poco lo que es, digamos, los dos extremos, ¿no?, de estos cuatro, digamos, definiciones o descripciones más bien, toma, digamos, un poco lo que fue en la década del 80 y en la década del 90, que aparecía, digamos, el concepto de libertad fuertemente, que después, ya en estos años últimos, ¿no?, aparece ese concepto de libertad, es desplazado por el concepto de derecho. ¿Van siguiendo, digamos, hasta ahí? Sí. Bien. Él lo que va a decir es que la palabra, digamos, derecho se va a convertir en estos tiempos como una palabra fundamental de los lenguajes políticos de nuestra región, ¿no? Y en su momento, digamos, la palabra que aparecía fuertemente era la de libertad, ¿no? La palabra libertad en lo que fue, digamos, este proceso de transición de los años 80 a los años 90, que es cuando se consolida un poco se consolida, mejor dicho, la democracia, había como dos posturas o dos discusiones fuertes sobre el concepto. Una era, digamos, la libertad concebida de forma negativa, porque pensemos que después de las dictaduras, los poderes, o sea, se concebía el Estado como una forma de amenaza ante esa libertad, ¿no?, como una forma de impedir, digamos, la libertad. Justamente porque el Estado había sido quien había cometido los crímenes o las atrocidades durante los años anteriores. Entonces, a eso se refiere, digamos, la libertad negativa. El pensamiento, bueno, lo que
postula un poco Rinesi es eso, ¿no? Que el pensamiento de los años 80, el pensamiento de los años de la transición hacia la democracia y el pensamiento de los años 90, de los años neoliberales, ¿no? En toda la región, tendía a ser un pensamiento fuertemente antiestatista. Es decir, se concebía el Estado como digamos, como lo malo de la vida y de la historia, y bueno, y que, digamos, amenazaba o atentaba, digamos, contra la libertad. Después había otra postura, que era la libertad positiva, que se la pensaba, o sea, como justamente la idea de la libertad para, ¿no? O sea, la posibilidad de participar, o sea, la libertad, digamos, para participar, la libertad, digamos, para realizarse en el diálogo, digamos, con los otros, pero, digamos, también era una idea o una concepción individualista. Ahí, digamos, estaba como muy arraigado digamos, bueno, la concepción liberal, ¿no? Digamos, el individualismo. Bueno, eso, no deja de ser, digamos, una idea individual, se concebía, digamos, al ciudadano de forma individual. Ambas concepciones, ¿no? Ya sea la libertad positiva o la libertad negativa. Después hay una tercera idea de libertad que se va formulando después del 2000, 2001, digamos, que empieza, digamos, a gestarse, que aparece, digamos, con este proceso de democratización, ¿no? En el sentido justamente de ampliación, de profundización, de universalización y de realización de los derechos. Esta idea de libertad que parte, digamos, de entenderse que nadie, digamos, puede ser libre, ningún individuo, ningún ciudadano, digamos, puede ser libre. Ni tampoco, digamos, una comunidad o un pueblo, digamos, o un país puede ser libre. Entonces ahí la libertad, digamos, no puede ser pensada apenas como una libertad individual de un sujeto o de un ciudadano, porque la libertad solo aparece el sujeto, digamos, el pueblo como colectivo político, ¿no? Esa es la idea, digamos, que a Rinesi le interesa recuperar para relacionarla con lo que es el derecho, o sea, con la idea, digamos, de derecho que aparece fuertemente digamos, en estos últimos años en América Latina, cuando se deja de hablar de democracia y se empieza a hablar de procesos de democratización. Justamente son procesos de democratización de derechos. Entonces, lo que él plantea, digamos, en el texto es que hay un desplazamiento, un corrimiento, digamos, de la idea o de la categoría libertad para empezar a hablar de derechos, ¿sí? Bueno, entonces la idea de libertad ya no es, bueno, una idea de libertad individual del ciudadano o de la suma de los ciudadanos, sino más bien es la libertad de un pueblo que no es libre a expensas o en contra o resistiendo a los poderes del Estado. Sí, ahora, digamos, no en los últimos años, digamos, el Estado no es visto como la cosa mala de la vida y de la historia, sino por el contrario, es visto como el garante y el posibilitador de acceder, digamos, a esos derechos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Para qué en concreto, perdón? Para pensar un poco, digamos, a qué procesos
o de qué proceso, digamos, habla Rinesi, o qué, para ustedes, digamos, qué es un derecho, qué significa, digamos, tener un derecho. Mm, Podría pensarse como una facultad, digamos, el poder hacer algo, Sí, pero que la facultad, digamos, no depende solamente, el poder hacerlo o no, ese algo, no depende solamente de uno, o sea, no depende solamente del individuo, digamos, del sujeto, sino que depende también de un ámbito que es provisto por una fuerza externa o una institución como puede ser el Estado. claro, Como en ese caso me parece que de lo que habla Rinesi es que el Estado pasó de ser prohibitivo con la dictadura, eh, después con esta idea, una vez que se consigue la libertad, no me acuerdo bien cómo es que le explica, eh, el Estado pasa a ser como, digamos, sí, se adquieren, digamos, los derechos que antes eran negados, ahora ya están. Pero después empieza, a partir del proceso empieza a haber cada vez más derechos en los cuales el Estado tiene que intervenir como garante. Digamos, hay derechos como el derecho a la vida que se empiezan a entender como son dados por nacimiento, pero hay otros derechos a los cuales uno puede acceder o no. claro, Ese acceso va a depender del Estado, digamos. Como por ejemplo, se me ocurre el poder votar con determinada edad, digamos, poder votar a partir de los 16 años, a partir de la acción de cierto gobierno, empieza a ser algo que se puede entender como un derecho. Antes no era entendido como un derecho. no, era entendido como un privilegio, depende de Claro, qué, o una una prerrogativa, obligación. claro. Em, A mí me da la impresión, una cosita, que Rinesi habla de una percepción también de la democracia. No es solamente la democracia para qué sirve en cada uno de los estadios, sino cómo se percibía y qué claro, grado de ejercitación o qué grado de apropiación de esa herramienta había por parte del conjunto. claro. Yo quería Sí, marcar por solamente eso hace la diferencia en la libertad, digamos, negativa, como la concebían algún sector, digamos, o la libertad positiva, ¿no? Y en los 90, digamos, la democracia provocó un hastío después de las derrotas tanto del indulto, tanto del neoliberalismo, y era, bueno, era la democracia, la libertad de cagarse de hambre, la libertad de que nos vaya como el orto. ¿Entendés? O sea, no había, digamos, la misma simpatía que con la democracia se cura, se educa y se come, ¿no? Come, sí. Claro. Amén de que Alfonsín, digamos, en el medio de esos discursos también decía que la democracia era un ejercicio permanente, una práctica permanente, como para disculpar que efectivamente no iba a poder nadie inmediatamente ni comer, ni educarse, ni acceder a ninguno de los derechos que después en el ejercicio se fueron consiguiendo, ¿no? Claro. Bueno, justamente también lo que René sí dice es que no hay que concebir solamente el yo tengo derecho a desde la concepción jurídico, político, porque en realidad, digamos, que esto, digamos, también en las ciencias sociales es difícil o se pone, digamos, en tensión explicarlo, porque lo que él va a decir es que el yo tengo derecho a las leyes no siempre, digamos, se llega al hecho, digamos, o sea, no siempre se da, digamos, en el hecho. Esto mismo que vos decís, digamos, yo tengo derecho, digamos, a comer, pero, digamos, no, digamos, el que va a reclamar el derecho a comer es justamente el que de No lo hecho tiene. no está comiendo. ¿Se entiende? Claro. Sí, Sí. y amén, digamos, de que de pulsar el ejercicio y la reivindicación y el reclamo, casi ninguna ley, si no tiene una entidad de aplicación, no tiene cómo ser aplicada.
¿Entendés lo que te quiero decir? O sea que hay como una trampa también dentro de la institución, que es, yo puedo establecer, digamos, determinado derecho, pero sé que no se va a ejercer si yo no pongo todo el aparato del Estado, o por lo menos el correspondiente, para que ese derecho sea ejercido. Tal cual. Por eso, digamos, lo que él va a plantear es que hay que tener en claro, digamos, que tener un derecho, o sea, quiere decir, por un lado, que no se lo tiene, y por el otro, digamos, que se lo debería tener. Uh-huh. Me Por parece eso, que... en las ciencias sociales justamente entra en tensión la categoría de derecho, que es muy compleja, digamos, de analizar ya de por sí, digamos, en la teoría política, pero se instala como ese ser y ese deber ser que muchas veces, digamos, no se puede explicar desde las ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Yo ahí tengo una pregunta, algo que no me quedó muy claro del texto. Él habla continuamente de debates y discusiones que hay que tener hacia adentro de las ciencias sociales. Sí. Cuando él habla de eso y habla de los problemas que él propone para debatir, uno vendría a ser ¿no? De cómo se entiende la democracia y cómo se entiende y cómo es entendido el derecho. Claro, porque él, digamos, lo que va a decir es digamos, las ciencias sociales tienden a ser descriptivas, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede decir, no sé, el 80% de la gente, digamos, no tiene vivienda. Se está trabando mucho. Y en realidad, digamos, o sea, si va, ¿se me escucha? Se trabó un... Ahora sí. Ahí va, ¿no? En general, si le sacás la imagen, ganás en voz, digamos, ganás en... Claro. Es verdad. Y encima, lo que sufrí porque antes de empezar se me había cortado internet, G lo puede decir claramente, así que hasta que me conecté, reinicié la máquina y todo, digo, terrible. Pero, digamos, él lo que va a sostener, o lo que trata de sostener, es que también, o sea, las ciencias sociales se tiene que valer de otras disciplinas, como la política, la teoría política, la filosofía, bueno, la filosofía es de las ciencias sociales, pero es para explicar, digamos, esta cuestión de, o esta tensión, digamos, que se da en lo que es la categoría de derecho. Justamente porque lo que dice es que las ciencias sociales tienden, digamos, a ser meramente descriptivas. Bueno, me perdí un poco, creo, en la idea, o en el ejemplo que iba a dar vos, Porque si querés. no pueden ser, no se puede atender al problema solo desde la descripción, ¿a eso va? ¿O? Claro. Ah. Se agota en un asado de Flaxo. ¿Se entiende? Lo que se puede especular a propósito del ámbito sociológico. Digamos, para ejercer un derecho, una cosa es poder exponer y ponerse de acuerdo de cuáles son las contradicciones y contra qué fuerza vamos a operar para poder alcanzar ese derecho, y otra cosa es ejercerlo en la calle. Claro. O tener la ley en la mano y después ejercerlo en la calle. O sea, para ser polémico, una ley de aborto ideal sin una entidad de aplicación, sin un protocolo, no va a suceder. No. No es solamente la ley, es, digamos, todo el aparato de salud aplicado a ese concepto. Claro. Lo mismo pasa, digamos, con la ley de medios. Claro, la ley de medios cualquier recurso de amparo la volteaba. Claro. De hecho, o sea, la ley de medios está en vigencia. Digamos, hubo puntos, obviamente, que se derogaron, digamos, o sea, quedó totalmente mutilada, pero sigue, digamos, en vigencia. Entonces ahí, hoy por hoy, este texto igual, yo no tengo la certeza si es del 2012, 2013, quizás quedó un poco desfasado con lo que vino después, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Después del 2015, pero digamos, está bueno como para volver a repensarlo en función de lo que nosotros, o sea, digamos, la pelea que se viene de ahora nos por delante, ¿no?
Ahí creo que Daniela está preguntando algo, si se le corta. No, Sí. creo que soy yo la que se corta. Sí, sí. Como trabajo tenían, bueno, tienen que analizar, digamos, un video de Lawfare, que es en realidad más digamos, de América Latina, no solo de acá puntualizado en Argentina, justamente para pensar estos procesos de democratización que han tenido los países latinoamericanos en estos últimos años, en materia, ¿no?, de ampliación de las posibilidades vitales de gran cantidad, digamos, de individuos de su población, ¿no? Y cómo impacta, digamos, esta guerra, bueno, jurídica en estos países. No sé si pudieron ver el video. No, yo todavía no. Tema aparte, igual, antes que sigamos con esto. Con el trabajo de evaluación, ¿cómo vienen? Ahí se cortó un corta? poco, Eva. Si querés hablarle vos mientras. Claro, a mí no se me corta. Yo no se escucho re bien. Igual entendí que preguntabas cómo iban con el trabajo de evaluación. Ay, se quedó ahí. Cortó. A mí no me había quedado, me quedó claro en el sentido de que del personaje, del perfil que teníamos que trabajar, pero había entendido como que antes de empezar a plantear las preguntas íbamos a tener como un contacto, o yo entendí mal eso. Vos trabajabas con el tema De la Villa las 31, villas. no sé. Ah, bien, sí, es verdad. No lo volvimos a charlar con Eva, pero ahora cuando terminamos este video, de última, vemos a ver, o no sé, Eva, si vos lo pudiste charlar, porque ¿te acordás que habíamos dicho que yo conocía a una militante de la Garganta, vos conocías a otra? Cierto, no, le pasamos el contacto. Lo único que aclaremos que no tienen que hacer la entrevista ahora, o sea, solamente Claro. formular las preguntas. Claro, claro. Yo sino el hecho para tener la información de la persona a quien voy a entrevistar y en función de eso ver si, digamos, seguramente me va a servir. Igualmente, escríbanos, porque bueno, a veces colgamos con el pase de contacto. Pero sí, escríbanos y lo vemos, lo resolvemos. Una cosita respecto de las preguntas. Sí. Yo las preguntas más o menos las tengo planteadas, las 20 preguntas, pero hay como una trampita en la propuesta, en el sentido de que si nosotros nos plantamos frente al personaje sin delatar o tratando de no delatar cuáles son nuestras verdaderas intenciones respecto de la temática a abordar y menos habilitar detalles, digamos, de la base teórica con la cual vamos a estar trabajando, en principio no habría inconveniente, pero estoy seguro que lo más rico va a ser la repregunta que la pregunta, ¿entendés? Porque uno va a tratar de tironear para llevarlo a su posición, y obviamente cuando lo encuentre es que lo va a poder asegurar, en el sentido que en la repregunta, que es difícil poner en las 20 preguntas, va a estar la gracia. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por ahí el ejercicio de Sigi. No, está bien. No, por ahí el ejercicio, digamos, de la actividad, es que
empiecen, digamos, como a elaborar lo que es una entrevista o que trabajen, digamos, lo que es una entrevista. Que obviamente eso, y eso con el correr de la práctica y demás, lo van a ir, digamos, como teniendo más hábil, ¿no? Van a tener más habilidad. Y muchas veces, digamos, por más de que uno va con, no sé, 5, 10, 15 preguntas pautadas, que es lo que viene a ser, digamos, una entrevista cerrada, después en el momento seguramente les va a surgir una nueva pregunta. O después de que trabajemos con estos textos en la tercera unidad, digamos, seguramente se les van a disparar nuevas preguntas. Lógico Más que con esa, por ahí, digamos, cuando tengan la práctica de hacer, digamos, entrevista cara a cara y demás, es otra, digamos, la dinámica, porque o van a tener, digamos, van a detectar algún gesto, alguna, no sé, alguna posición, porque obviamente que esto después lo van a ver en otra materia cuando cursen el segundo cuatrimestre, que obviamente van a trabajar que la comunicación, digamos, no es solamente lo hablado o lo escrito, digamos, también el cuerpo comunica. Entonces, hay un lugar en donde las entrevistas siempre presenciales son mucho más enriquecedoras, justamente para ver cómo se mueve, digamos, el otro, y para poder, digamos, repreguntar sobre el diálogo, ¿no?, que se va haciendo. Incluso hasta las clases mismas, digamos, son más ricas presenciales. Yo tengo otra pregunta con el trabajo. O sea, yo igual me había respondido por mail, pero me quedaron algunas dudas. O sea, algunas de las preguntas igual como que van a tener que estar más orientadas a la persona. O sea, ya lo vi, se me hace bastante complicado, digamos, que todas las preguntas, aunque sea, yo sé que no tienen que ser todas, pero que una parte de las preguntas no sean dirigidas explícitamente a lo que dicen los textos, porque, bueno, nada, como que también empezar una entrevista así directamente, como sin un diálogo previo sobre la persona, quizás es un poco más como frío, como raro. Entonces, nada, como que me pasa eso, que quizás sí hay una gran parte de las preguntas que puedo intentar como reorientarlas a los conceptos de los textos, pero hay otra parte que no me va a salir. A eso es lo que voy, quizás. No, lógico, eso, obvio que trabajenlo en función de también cada entrevistado, entrevistada que tengan, también qué es lo que ustedes digo, porque digamos, no todos ya han tenido, no sé, un contacto previo, digamos, con esa persona, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, sí hacerle, no sé, se me ocurre ahora, bueno, a qué se dedica, o puntualmente desde cuándo, digamos, se dedica, pero por ahí también tengan en cuenta de hacer preguntas que por muchas veces uno da por sentado, o como o digamos, no como una pregunta relevante, y que en el texto, la ponencia, digamos, el artículo, digamos, que llevamos, tenemos que pensar que el público que va a leer ese artículo, digamos, no es un público que esté en tema. Entonces, por ahí, digamos, aclarar, dar, digamos, la posibilidad de que el otro que lea eso entienda de qué se habla y de qué se trata. Así que eso, digamos, también ténganlo en cuenta al momento de pensar las preguntas que le van a hacer al entrevistado o a la entrevistada. Okay, claro. Yo aparte también o sea, en el perfil puse Igual, también. Sí, no lo relaciones todas las preguntas con los textos, o sea, obviamente van a ir de la mano porque, digamos, uno se basa también en la teoría como para pensar, bueno, a dónde o qué cosa voy a mirar de lo que estoy investigando. Digamos. Es más, si querés, digamos, mandanos las preguntas que ya tenés y lo vamos como viendo y reorganizando. Dale, dale. Profe, yo hice acerca del feminismo, pero no Sí. sé qué referente poner.
No tengo un referente. Bueno, después de que cortemos el video, nos escribís y buscamos, digamos, a ver quién puede ser, qué compañero o compañera. Hay, Gracias. acá, digamos, tenemos varios. Gracias. De nada. Sí, eso escríbanos, porque por ahí, digamos, bueno, después puntual como que no les hemos respondido, pero sí escríbanos para recordar, bueno, qué era lo que les faltaba a cada uno, a cada una, para resolverlo. Bien. De Rinesi, ¿quieren volver sobre algo más? No, yo por ahora no. A lo sumo después, si me surge alguna pregunta con el trabajo, la dejaré en el Facebook. Si quieren, lo que podemos hacer es, bueno, igual seguimos con esta modalidad, si prefieren, para el resto de las clases. Ayer mil disculpas que no pudimos estar, pero sigamos ya con Zoom, y de hecho, digamos, vamos trabajando de por ahí, es más práctico para hacer las preguntas en el momento. Y lo mismo si quieren en algún momento, porque, no sé, les surge alguna duda puntual o algo para esclarecer, volvemos, digamos, a hacer otra, ponemos ahí más o menos el horario entre todos y todas, y hacemos, digamos, las veces que sean necesarias, digamos, conexiones. Buenísimo. Gracias. ¿Sí querés decir algo más? No, quizás sí, lo que yo capaz que estaba pensando mientras releía el texto era en qué asociaciones, más allá de que hay mucha pluralidad de temas en los trabajos finales que están haciendo, en qué asociaciones quizás les podrían servir a ellos al momento de hacer el trabajo final, y capaz que de este texto de Rinesi, bueno, como explicó Eva recién, lo que más se rescata es la cuestión de los derechos. Recordemos que nosotros estamos hablando de sujetos que están invisibilizados. Entonces es importante pensar, digamos, para quién o para qué está invisibilizado, y Rinesi también hace unos aportes muy, muy piolas con el tema del rol del Estado, ¿no? Digamos, resignificándolo en esta nueva etapa que viene después digamos, digamos, del 2000, que se da a partir del 2003, y que bueno, y que él la deja por ahí, pero que es muy interesante retomarla y hacer, digamos, como una comparación con los sujetos, o los sujetos sociales, los colectivos sociales que estamos trabajando en el trabajo final. Eso sería, digamos, bueno como para agarrarlo por ahí y retomarlo para después, digamos, el trabajo final. Por ese lado. Sí, eso que dice G es muy importante, porque justamente lo que tenemos que tratar de trabajar o de ir viendo es que los textos se relacionan también con los trabajos que ustedes vienen realizando. Digo, más allá que nosotras ahora les demos un trabajito práctico puntual, ¿no? Como para elaborar el texto. Pero lo importante es que puedan, digamos, relacionar, digamos, este texto, esta teoría, digamos, con lo que ustedes vienen analizando.
Me da gracia porque se hace como un coco, y parece como si estuvieras cantando incluso. Parece como sí. Se trabó todo y salió como con escala y todo. Encima, si canto desafino mal, digamos. Así que... Bueno, Zoom te lo asegura afiladísimo. El autotune. Yo creo, mira, yo tengo, bueno, la verdad es que no vamos a volver este cuatrimestre a las aulas, eso es como ya una realidad, digamos, pero el otro, no sé si volveremos o no, yo doy clases en otra materia, también espero, digamos, tener como más cancha, un poco más afilado, digamos, para el segundo cuatrimestre, pero la verdad es que desearía mucho en algún momento, digamos, conocerlos y conocerlas a ustedes que venimos compartiendo y vienen haciendo el aguante bastante. Yo tenía una pequeña duda del texto pasado que habíamos hablado de les politizades y les cualunques. Si es considerado politizade aquel que con su acción política busca reproducir el status quo o el orden social corriente, o si necesariamente es preciso que piensen que puede transformar esa realidad. Discúlpame, el politizado. Sí. Y en realidad el politizado intenta, digamos, transformar la realidad. Porque lo pensaba en función del trabajo que nos habías hecho hacer de Ofelia, sí. Que digo, que habíamos charlado un poco la vez pasada sobre el tema de los pañuelos celestes, que de alguna manera lo que se busca reproducir es el orden corriente, no una transformación real, sino en oposición a esa otra organización o movimiento que busca cambiar el orden. Claro. Quizás lo que charlábamos la otra vuelta era de que en realidad, digamos, el colectivo, digamos, de los pro vida, hay mucha gente, sí, que capaz que ponele, no sé, te milita, digamos, con un símbolo, usándote el pañuelo celeste en la mochila, pero hay un montón de otras personas que están dentro de ese colectivo social de los pro vida, que tienen otras intenciones políticas. Por eso habíamos tirado también el ejemplo de Amalia Granata, que si bien llevó adelante una campaña con la sola propuesta de oponerse al aborto, que es una propuesta, digamos, que ni siquiera es propuesta, porque es oponerse a algo, digamos, no tiene una acción, eso, digamos, no tiene una acción que conciba la política como una herramienta de transformación, pero, sin embargo, logró, digamos, a partir de esa militancia, tener un lugar de debate, un lugar de importancia, aparte para debatir, como es ser diputada, con esta misma militancia. O sea, vos dentro del colectivo de los pro vida vas a encontrar de los dos, vas a encontrar la persona que capaz que no se involucra, que en realidad lo único que le interesa es que, no sé, mi vecina no aborte porque, no sé, me cae mal, entonces salgo con el pañuelo celeste porque creo que es una vida y que hay que defender la vida, y bueno, y digamos, y todo ese argumento en el que a partir se posicionan, que bueno, que yo no estaría, digamos, de acuerdo, pero también tenés al otro, que digamos que milita a partir de escudarse, digamos, en ese argumento que no genera acción, pero que a la vez con esa militancia sí genera una acción, quizás, digamos, por atrás, de costado, como quieras llamarle, pero está generando una acción y está generando, digamos, un posicionamiento político y genera también sentido común dentro de un montón de personas que capaz que no son militantes, pero que no están politizados, pero que termina generando un sentido dentro de esas personas. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, yo entiendo lo que querés decir con esto de que no generan, digamos, una acción, simplemente se oponen a una militancia.
Y vos imaginate que también él lo dice de una manera muy interesante cuando habla de las fronteras antagónicas, cuando necesariamente para vos, digamos, posicionarte como tal necesitas a un otro. Y vos fijate que siempre, digamos, todos los símbolos surgieron a partir de un símbolo. El pañuelo verde, el pañuelo celeste surgió a partir del símbolo del pañuelo verde. El ni una el ni uno menos, o había un montón, que incluso los memes ponían perros también. Nadie menos ponía. Surgió a partir del ni una menos también, del movimiento ni una menos. Entonces es como, ahí meten una acción contraria, pero están metiendo una acción, digamos, y también a partir de ahí meten otras cosas más. Que es interesante prestarles atención porque esas cosas son las que generan sentido común dentro de un montón de personas, qué sé yo siempre lo llevo al barrio, al hecho de los vecinos, de capaz que uno tiene un vecino o una vecina que es buena gente, es laburante, pero que está atravesado por un discurso completamente diferente al nuestro, que capaz que nos interesamos por una propuesta, capaz que investigamos, capaz que nos embebimos en toda una cuestión política, que capaz que el vecino no, y está atravesado por otra realidad completamente diferente a la nuestra, por más que vivamos en el mismo barrio. Y eso tiene que ver porque a algunos les impacta, digamos, este discurso que circula de los pro vida. Hay a otros que no les impacta el discurso que circula el de los pro vida, les impacta el discurso del aborto legal, seguro y gratuito, pero que bueno, esas luchas es interesante igual verlas, y no verlos como cualunques a esos militantes pro vida, porque nada, yo creo que verlos como cualunques, igual esta es una apreciación muy personal, pero yo creo que verlos como cualunques también tiene que ver con un prejuicio, una denotación, hasta, no sé, hasta verlos como, no sé si se me permite la palabra, pero hasta verlos como giles, y quizás no está bueno eso. No está bueno eso porque hay que darle una importancia a los discursos que están circulando, y que nada, y que también tienen que ver con el núcleo número 1 del saber poder. Eso. Clarísimo. Yo quería meter una cosita nada que ver, pero hablando de ese trabajo me di cuenta de que, o sea, como que un montón de fichas me están cayendo ahora que lo vamos hablando, pero en eso que era sobre la nota que había dado Ofelia, esa parte como que no la casé. O sea, después leí la consigna, después de la clase pasada que hablamos también de eso, y volví a leer la consigna y leí mi trabajo, y es como que nada de lo que estamos hablando fue algo de lo que puse, quizás lo entendí por otro lado, pero nada, les quería decir que me cayó un poco tarde la ficha quizás de lo que hablaba el autor. Bueno, y por eso está bueno también dar estos espacios. Porque tampoco es que la ficha tiene que caer de entrada. Hay veces que es necesario tener una bajada también para poder entender o poder llegar a tener, digamos, la bajada que le merece. Por eso está bueno que participemos de estos espacios. Sí, Tom. Estaría bueno para plantearlo como lo de los pro vida y ¿no? Lo que está pasando ahora con el discurso anticuarentena. Es muy similar a la situación, digamos, que hay gente que me opongo a la cuarentena porque me opongo a la cuarentena, porque no tengo más ganas de estar en mi casa y quiero salir a correr, pero hay gente que está haciendo política con eso, y que en algún momento va a generar un discurso político, inclusive que va de la mano partidaria también, porque como una frontera política hacia el gobierno que está hoy, hacia el discurso político, digamos, oficial que está hoy. Sí, que incluso en los medios ya se está instalado, digamos, ¿no? O sea, Sabrelli hablando sobre Quilmes como el gueto, no es inocente, entonces digamos, claro, se hace obviamente como un poco la cadena, no sé si de equivalencias, pero digamos como va todo de la mano, que nace, digamos, este discurso, o sea, el discurso anticuarentena lo instalan, digamos, también los medios de comunicación, o lo reproducen y lo comentan, ¿no? Claro. Sí, es desde cómo se separa
la gestión de Larreta con la gestión de la provincia en general, ¿viste? De que los infectados en provincia son culpa de Kicillof y los otros no interviene, digamos. Larreta no interviene, digamos, está aparte de todo. Uy, se trabó. Se cortó mal. Sí. Por ahí lo que puedo probar es apagar la Prestan atención a las tapas. Se cortó todo, Eva. ¿Ahí se me escucha o no? Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿Para qué? pero tenés que arrancar todo de vuelta porque se trabó desde el momento 1. ¿Escuchás? Eva, no está. Me parece que no. No, lo que yo decía era que lo que... ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahí va. Ah, con la foto estamos mejor, ¿eh? Es como si tuviera 30. Para ver si se escuchaba mejor. ¿Ah, viste? Es como la película como si tuviera 30 Claro. cuando dice que quiere ser, bueno, igual quiere tenía, ser creo, exitosa. Ahí igual creo que tenía 30, pero no, lo que decía era que si prestan atención a la tapa de los diarios, de hecho, hasta como titulan, lógicamente hacen esa separación entre el gobierno de Larreta y el gobierno de Axel, en donde tratan de poner, bueno, ahora no la tengo, digamos, a mano, pero la tapa de Clarín del lunes y de La Nación el lunes, justamente decía que Larreta, uno titulaba con que se reforzaban las medidas de seguridad para las salidas, vieron que se puede salir a correr en Capital ahora a la noche, como que se reforzaba esas medidas de seguridad. Y el otro diario lo que titulaba era que uno de cada 4 personas estaba infectado en Capital, o sea, como medio tirando una cifra mínima. Y eso, digamos, también es una forma de obviamente generar un discurso, obviamente, bueno, ahí hay como una doble operación, ¿no? O sea, como claramente Clarín, La Nación responden a los intereses económicos afines a Rodríguez Larreta, entonces, digamos, obviamente lo van a tratar de cubrir al gobierno de la ciudad y defenestrar, digamos, a Axel en la provincia. Y son también esos medios los que operan a favor, digamos, del discurso anticuarentena. Todo el tiempo. Claro, incluso también es interesante ver, esto también, digamos, lo tiro como apreciación personal, pero es interesante ver también que en una situación donde la oposición estaba siendo tan desdibujada, incluso hasta hace unas semanas el gobierno de Larreta estaba trabajando en concordancia con el gobierno nacional y provincial, es interesante ver cómo las manifestaciones de los anticuarentena están atravesadas por una pluralidad digamos, de partidarios políticos, no sé, encontrás desde los liberales, más tirando obvio para el lado de la derecha, pero encontrás desde liberales hasta los nacionalistas, que se vinculan con Biondini, por ejemplo. Hay una pelea entre un joven liberal y un joven nacionalista que nada, está muy buena, si la quieren ver, que se da, digamos, también en el marco de la marcha anticuarentena, pero es interesante ver cómo digamos, hoy por hoy la oposición, que esta apreciación igual no la tiro como para que, digamos, todos los que tengan una posición acorde al oficialismo
nos sintamos tranquilos, pero se da, digamos, a partir de que no hay una figura de liderazgo, digamos, que lleve adelante una oposición, sino que también es como un rejunte de el macrismo, un rejunte de los grupos que están más influenciados por, este economista que se me va el nombre, que siempre se peina como un flogger pasado en años. ¿Milei? Milei, ahí está. Y bueno, Expert es uno. Expert también. Ojo Bueno, con Expert Biondini. porque tienen un sector un Sí, sector sí. así de juventud muy, como bastante concentrado, bastante... Sí, Milei también. Mm. Claro, Estás- es interesante ver eso, cómo está atravesado por un montón de voces y no hay, digamos, una figura que lidere, digamos, la oposición hoy por hoy. Y creo que intentan, digamos, poner esa figura en la voz del discurso, que hoy por hoy es la de el discurso anticuarentena. Que lo que lo están Fíjate- llevando adelante son los medios, porque no hay un dirigente político que se anime a decir, yo, no sé, tengo los cojones para levantar la cuarentena 100%. Así que nada, lo ejercen a partir de ahí, lo ejercen por atrás. Giselle, Sí, disculpa que te interrumpa. Para abonar también a tu sospecha o tu duda de la conveniencia de llamar cualunques, ¿sí? A los cualunques, está que esto que atraviesa, que vos hiciste toda una suerte de diagnóstico sin encontrar, digamos, cuál es la síntesis. La síntesis es el porteño. El porteño medio es el que está motorizando esto, ¿sí? Estamos hablando de la Argentina como si fuera la disputa esta, y esto sucede en ese puntito chiquito que es Cava, ¿entendés? Claro. O sea, eso está motorizado por la gente que vive en Cava, que tiene una ideología muy, muy clara, que no se casa rápidamente con nadie, pero que sí seguro no vota al peronismo, ¿entendés? Fíjate que el peronismo no gana nunca, a menos que sea Herman González y Patricia Bullrich, que ganó cuando estaba Menem en el gobierno, ¿entendés? La síntesis es la ideología de la capital federal. O sea, no es moco de pavo. Es gente que piensa esto y obviamente tiene poder de fuego. Tiene poder de fuego claro. tanto por sus votos como por los mecanismos que les son afines y que se retroalimentan como los medios que están en capital federal. O sea, nosotros estamos haciendo todo un diagnóstico de un kilometraje muy pequeño. La Argentina es infinitamente más grande que la capital federal y sin embargo, por eso es importante lo que vos decías de no subestimar a este enemigo que si bien está en un territorio reducido, es el que te marca el baile, ¿sí? Es el que te obliga a diagnosticar toda la Argentina con este mecanismo, con esta dinámica. Claramente, sí, 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 sí. Tristemente. Sí, tristemente, incluso Y necesaria, absurdamente. no, y necesaria la ley de medios en estos tiempos, sería. Claro, lo que más lastimaron de la ley de medios fue precisamente la multiplicidad de voces, la democratización de las voces. La pluralización. El artículo primero. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, hoy por hoy, como decía Eva, la ley de medios está funcionando, solo que, bueno, restringieron el artículo más importante y cambiaron también lo que es el organismo de revisión, que también, digamos, tiene El AFCA, claro. Sí, 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 sí. Claro. Así que nada, Que está, digo, digamos, también- como, siento que fue una de las leyes más democráticas, porque, digamos, fue la que más se debatió, la que más se charló, pero Por bueno, todo el nada. país, asambleas en todos los pueblitos. Yo soy de Villa Gesell, en Villa Gesell hicimos asambleas, ¿entendés? Obviamente vinieron todos, ¿entendés? el foro. Claro, Sí, y sí, llegamos Yo me a un... acuerdo que Una lástima. cuando empecé a estudiar, sí, al tiempo, digamos, ya empezaron, habían comenzado, digamos, los debates, ya se venía en realidad debatiendo en realidad, y bueno, se terminó sancionando en el 2009. Pero realmente, digamos, fue una ley democrática, Cuando Néstor decía la madre de todas las batallas, no se equivocaba. ¿no? Tal cual. ¿Eh? No es una forma de agrandar, digamos, un conflicto que quiero ganar sí o sí. Sigue siendo la madre de todas las batallas.
¿Con quién estamos discutiendo? Con los porteños. Sí, es inclusive interesante para pensarlo en esto que dice Rinesi, de cómo, de dónde viene esa virulencia de cierto sector político hacia el peronismo, hacia el kirchnerismo, de cómo al democratizar el acceso a los medios de comunicación, no, se metieron como, es como que se metieron donde no, o sea, acá no. Esto es nuestro. Y acá no va a haber negritos populares, no pueden. Claro, es que Rinesi, nada, dice eso, dice que el campo político es un campo de batalla y que digamos, va a tener, digamos, su tinte democrático porque va a tomar al sujeto, digamos, como va a ser del pueblo el sujeto. Y después se pregunta esto, se pregunta, ¿por qué, digamos, molesta tanto que haya igualdad de condiciones? Sí. Y es porque en esa Porque igualdad tiene de que existir condiciones, diferencia. claro, se pierde las distinciones. Tiene que haber privilegios, si no ellos no Claro. existen. Claro. Claro. O tienen que repartirla, digamos. ¿No? Claro. Obviamente que van a existir, pero el reparto va a ser distinto. Y eso es lo que justamente no quieren. Claro. Tal cual. Y que es inclusive llamativo porque no pasa solamente con sectores, digamos, privilegiados que uno podría decir, bueno, es la élite. Porque también pasa clase media, media baja, la clase media, yo lo he visto, de decir, no, ¿cómo le van a dar planes a los pobres? Y, loco, ¿vos dónde, o sea, te olvidás de dónde vivís, de dónde estás viviendo? O sea, porque vivas en una casa de material y no en un rancho de chapa, no significa que estés, que estés en una situación, viste, aparte el odio hacia que la riqueza se distribuya de manera más pareja, ¿no? Porque la cultura aspiracional la cuentan los canales porteños, ¿no? Inclusive cuando eso te beneficia. Claro, por eso es interesante siempre llevar estas discusiones al barrio, digamos. No sé de dónde es que son cada uno de ustedes, pero es interesante llevarlo con el compañero que tenemos al lado, con el compañero de laburo, que capaz que piensa de una manera diferente, o con el estudiante, el compañero de la facultad, el vecino, la vecina, con todos. Es necesario llevarla y también problematizarse uno mismo y decir, ¿por qué mi vecino que se está rompiendo el lomo, se levanta a las 5 de la mañana, vuelve tarde, sin embargo viene y putea a todo el mundo porque, no sé, aumentaron la asignación universal por hijo? Qué sé yo. Hay cuestiones que a veces no le vamos a encontrar una respuesta, pero es lo importante de, digamos, de empezar a problematizar los discursos que están circulando y que generan sentido común en todos. Es esa la batalla cultural que hay que empezar a pensar para empezar a también, digamos, a sentar posición y quizás no solamente, digamos, dentro, digamos, siguiendo con esta analogía de batalla, no solamente, digamos, accionar frente a otra acción, sino también accionar por nosotros mismos y tener, digamos, estrategias también discursivas para poder dar una pelea a la posición que ejercen los medios hegemónicos de comunicación. Y ese también es nuestro rol, ya sea como técnicos de comunicación popular, técnicos de comunicación digital, técnicos de comunicación política, licenciados en comunicación social. Ese, digamos, es el rol interesante y nada, y ultra difícil que me parece que hay que plantear. Y hay que pensarlo así. Más, digamos, como para que sea más fácil, digamos, problematizarnos estas cuestiones, no estar carburando todo el tiempo, pero sí pensarlo y ver que el vecino también está atravesado por un discurso y lo importante que es generar nuevos discursos para que circulen y para que los vecinos también se puedan apropiar de los discursos que capaz que más que nada, digamos, tienen mucho que ver con su clase social. A mí me parece muy interesante lo que plantea el compañero, porque veía que muchas veces, incluso las personas que reproducen estos discursos respecto
a los planes sociales. A mí me pasa que vivo en Coronel Suárez, en un barrio bastante careta, y ves que gente que realmente tiene la posibilidad de hacerse una casa pide el Procrear para hacerse un quincho al fondo, ¿me entendés? Y que no necesariamente lo utiliza a quien realmente lo necesita. Y nada, me parece interesante esto, como son los mismos que reproducen estos discursos, pero a la vez son los primeros en tratar de ventajear a los demás con estas cosas. Sí, mismo Milei cobrando un plan, o sea, no tiene sentido alguno. O sea, tira todos los argumentos abajo, totalmente. Sobre todo es que se llena la boca diciendo que el Estado no tiene que mantener parásitos, que es el primero que sale con esa bandera. Bueno, Sí, en mi caso yo lo veo, digamos, del otro lado de la compañera. Yo vivo en un barrio, digamos, no es pobre, pero bastante, se podría decir, humilde, digamos, clase media para abajo. Es Alto de San Lorenzo, en La Plata. Y también de tener, qué sé yo, conocidos en los hornos y todo, y lo ves, o sea, hay gente que no, digamos, que no pasa hambre, pero que no puede dejar de trabajar un día. Y sin embargo, claro. Tiene ese discurso de odio hacia que el pobre, el que tiene menos, tenga un mejor acceso a la misma vida que llevan ellos. Porque ni siquiera es que viste que tiene una vida mucho mejor. Es un poco de plata para tener un poco de lo que vos tenés. Y no, tiene que seguir existiendo diferencia, y inclusive también otra cosa que es interesante pensar, que lo que molesta es la redistribución de la riqueza, pero lo que no molesta es la caridad. La caridad no les molesta. Cuando se trata de darles el vuelto, la ropa usada, la zapatilla desgastada, los juguetes rotos, eso no les molesta. Eso es ahí comparten. Es solidaridad, Claro. o lo dice en el Claro, nombre de tal la cual. solidaridad. Tal cual. Galeano dice algo muy, muy, muy lindo de eso. No sé si es lindo, pero muy correcto, que dice de que está una diferencia abismal entre la caridad y la solidaridad, porque la caridad se da de arriba para abajo, se da con la mano así. En cambio, la caridad se da de igual a igual. La solidaridad se da de igual a igual. La caridad es una cuestión asimétrica, es yo te doy porque yo tengo y yo elijo dártelo, Claro. porque vos no tenés. En cambio, la solidaridad es una cuestión más de cooperación, más de par a par. Claro, y aparte la caridad es voluntarista, digamos. Claro. Hoy tengo ganas, mañana no. Y aparte tiene que ver más con un salvar la conciencia de uno, más que otra cosa. Es interesante también pensar esto que vos decías, de que había muchos vecinos en el barrio que necesitaban salir a laburar sí o sí, y a mí me remitía a esta discusión que se dio, que no fue una discusión, digamos, implantada desde un principio por el gobierno, y que sin embargo se extendió, que es la cuestión de, bueno, la salud o la crisis económica. Y todo el mundo estaba, digamos, debatiéndose por eso, o hasta mismo, qué sé yo, entre compañeros consultando, che, ¿y qué es lo que vale más? El compañero que tiene que sí o sí salir a laburar porque come con el mango del día, o la salud de ese compañero, cuando en realidad no debería existir tal debate, porque son cuestiones simbióticas que parten de un mismo eje que tiene que ver, digamos, con una justicia social. Y ese debate también, ese debate por el que están todos, digamos, ahora discutiendo, y tenés, digamos, los que dicen, no, hay que salir a trabajar porque al país hay que sacarlo adelante laburando, o tenés los otros que dicen, no, pero hay que cuidar la salud. Ese mismo debate, digamos, también está instalado por los grupos de poder. Todo termina, digo que es circular porque todo termina siempre en el mismo punto, siempre termina todo en el mismo punto. Que me parece que hay como un discurso que es bastante transversal respecto a las clases sociales, que es el tema de la meritocracia. A ver, eso es el discurso que tienen estas personas que dice el compañero, es bastante meritocrático. Me parece que eso es realmente complejo, y lo que difumina un poco es el tema de que no todos tenemos acceso a las mismas posibilidades para llegar a un determinado lugar. Y me parece eso tremendo. Sí, es que es incluso... como reproducido por gente que es incluso de clase media.
Es que el discurso meritocrático incluso también se implantó a partir de publicidades, no solamente, digamos, el hecho de llevarlo adelante como política, como discurso político que lo llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, sino también de publicidades. Después, si quieren la busco y se la cuelgo, no tiene igual igual capaz le podemos encontrar la asociación con los textos a esto, pero hay una publicidad de Chevrolet, no sé si la vieron, Sí, sí. que habla de la meritocracia. Una bandera, pero... Claro, todo se instaló a partir de la publicidad de Chevrolet hablando de la meritocracia. Impactó de tal manera, pero de tal manera, que todos empezaron a hablar de tener, digamos, de llevar adelante la meritocracia, de que si se lo merece o no se lo merece. Por eso es importante también el discurso de Asunción de Alberto Fernández, lo que pone de manifiesto es la necesidad de establecer un contrato social. Y con contrato social se refiere a esto, una igualdad, volver, digamos, al concepto de justicia social y buscar la igualdad de todos y de todas, sin importar desde dónde se parte. Porque, y lo dice todo el tiempo Alberto Fernández, que eso la verdad a mí me encanta, porque, o sea, claramente estoy en total desacuerdo con lo meritocrático, pero él todo el tiempo, digamos, lo remarca, hace hincapié en que no todos tenemos las mismas posibilidades de estudiar, no todos tenemos tampoco las mismas posibilidades de comprender ciertos temas, no todos tenemos la posibilidad de, no sé, de hoy estar cursando, dada, digamos, la brecha digital también que hay hoy por todo el vaciamiento del programa Conectar Igualdad también, y bueno, y por la crisis económica vigente también, pero nada, qué sé yo, como para hacer una síntesis, me gusta mucho, digamos, ese recordatorio insistente que hace en discursos muy seguido, muy seguido, en oposición a esto que decía Agustina de la meritocracia, que claramente es un discurso que también instaló el macrismo, el individualismo también, que va de la mano, el hecho de decir yo las cosas me las gano yo solo, o no me importa el gobierno que esté, mientras yo trabaje voy a tener las cosas que tengo, cuando en realidad, digamos, no es así, ojalá, digamos, todo fuera así, Sí. o no sé, me parece que no, que estamos bien que no sea así, pero nada, qué sé yo, volviendo a lo que decíamos, es importante hacernos todas esas preguntas, es importante problematizarnos todo, por eso es que también Rinesi en el texto hace, digamos, un paralelismo de la libertad y de los derechos, y dice, bueno, así como nos preguntamos en los 80 un montón de cosas sobre las libertades, también hay que problematizarnos el tema de los derechos, de preguntarnos qué es un derecho, hasta cuál es el rol del Estado, con toda esa crisis del Estado que venía, digamos, de atrás. Es importante preguntarnos estas cosas y a partir de preguntarnos estas cosas poder socializar, digamos, las cosas que pensamos, las cosas que vamos creyendo, mismo también para poder ser influenciables también con los vecinos, las vecinas, que capaz que a veces, digamos, están atravesados por otras realidades y es a partir de ahí, digamos, que sientan posición. Una única cosita sobre la meritocracia, que es para mí fundamental incluso hablarlo en la universidad, ¿no? en las clases, en las cátedras, que obviamente la educación, digamos, es sin lugar a dudas, es un derecho humano, pero, digamos, la educación universitaria, digamos, el derecho a acceder a la universidad pública, siempre fue, digamos, una institución, digamos, muy elitista, ¿no? Es más, se concebía, digamos, hasta hace unos años atrás, como a la educación, a la universidad, digamos, como la máquina de formar elites, porque, digamos, obviamente, claramente, no todos o no todas podíamos acceder a la universidad. Creo que la gran mayoría, digamos, de los que estamos acá somos hijos de la clase trabajadora, entonces
más allá de que la universidad es pública, es gratuita, a veces el sostenerse, digamos, en la universidad se complejiza, ¿no? Por diversos factores, el hecho de tener que viajar, el hecho de tener que pagar los apuntes, digamos, o sea, por diversos motivos, porque a veces uno tiene que trabajar y prioriza, digamos, el plato de comida antes que seguir estudiando, digamos, cosas básicas, elementales. En el 2008, esto como un dato anecdótico, en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina, que se dio en Cartagena de Indias, la gran mayoría de los países latinoamericanos lograron, digamos, concebir a la universidad como un bien público y social, ¿no? Un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. ¿Qué se quiere decir con esto? O sea, que la universidad, o sea, y en esto, digamos, en concordancia con lo que plantea Rinesi, teniendo en cuenta ese momento político histórico, se empieza, digamos, a concebir como un derecho humano universal a la educación pública superior. Bien público y social, digamos, es concebirla no como una mercancía, sino como un bien común de todos y de todas, ¿no? Un derecho humano universal es porque tradicionalmente la universidad era solamente para la clase elitista, ¿sí? Ahora, a partir de ahí, digamos, todos y todas tenemos derecho de acceder a la educación superior. Y una responsabilidad de los estados, en el sentido en que la responsabilidad del Estado es quien garantiza la existencia efectiva de este derecho. Cuando en el 2009 se celebra, o sea, se hace la Conferencia Mundial de Educación Superior, yo no me acuerdo si fue en qué país, bueno, de Europa, esta discusión, esta prueba que se había planteado año anterior acá en América Latina, no pasó, digamos, o sea, no fue aceptada como la universidad como un bien público social, un derecho humano y una responsabilidad de los estados. Obviamente, ¿por qué? Porque, digamos, el orden social hegemónico establecido, digamos, de eurocentrista, no va a permitir que todos y todas tengamos este acceso a la educación superior. Y obviamente ahí también, bueno, impera esto de concebir, digamos, a la meritocracia en todos los ámbitos de la vida, pero digamos también en el acceso a la educación universitaria. Sí, ni hablar. Cuando la educación universitaria tuvo rango constitucional en el 49, Claro. al gobierno lo sacaron a los bombazos. ¿Entendés? El tema es que llegue a tener rango Después, bueno, constitucional. claro. Es interesante también pensar que si bien nosotros tenemos, digamos, nuestro caso, nuestra facultad, ¿no? Digamos, tenemos una universidad que es pública, gratuita, no te demanda, ¿no?, una cuota, pero sí hay facultades como por ejemplo odontología, arquitectura, que demandan sí tener cierto nivel económico, por ejemplo, donde no, digamos, si bien podés entrar en función de una exigencia de ciertos conocimientos, ¿no? Tenés que estudiar y dar un examen que es eliminatorio, también tenés que comprar cierto instrumental que no es precisamente barato, ni siquiera comprándolo usado, digamos. No tengo experiencia personal de haberlo vivido yo, pero sí de cercanos, ¿no?, que me cuentan y que te dicen, sí, y estás en el curso de ingreso y tenés que comprarte instrumentos que digamos, por ejemplo, en odontología, Es carísima la carrera. que es carísimo y que inclusive estás en el curso de ingreso. O sea, estás como... Sí, es una forma también de excluir, digamos, al que no llega. Claro, digo que tras eso está ese discurso también, ¿no? De que acá accede cierta persona, no accede cualquiera.
Y que también apareció, es un discurso que apareció con el tema de arancelar la medicina pública. Sí, las universidades también, digamos, que incluso, digamos, bueno, justamente, digamos, ahora, bueno, acá tendría que buscar los datos, pero cómo se recortó en materia de educación y sobre todo, digamos, en materia de educación universitaria en estos últimos años del anterior gobierno, y en ese discurso que también primaba de, bueno, qué es estas universidades para todos, ¿no? De que tantas se abrieron en el conurbano, por ejemplo, ¿no? Y la Sí, pero verdad ¿para que, qué tantas si no van a ir? O si no pueden claro, ir. claro. Bueno, ustedes saben que la facultad tiene su proyecto extensionista. De hecho, yo estudié en una de las extensiones de la facultad, en zona oeste, en Moreno, pero después, bueno, también estaba la de Morón más recientemente, eh, pero digamos, para el común, digamos, eh, digamos, que afectó muchísimo, digamos, el recorte, obviamente, de presupuesto para sostener, digamos, también estas extensiones, que de hecho la de Morón, por ejemplo, digamos, se sostuvo a pulmón, digamos, por voluntad de los docentes y obviamente de los estudiantes, ¿no? Que sin ellos, digamos, tampoco hubiera sido posible, principalmente. Pero la gran mayoría, digamos, de los que estudiamos en las extensiones áulicas, éramos la primera generación de estudiantes universitarios de nuestra familia, con todo lo que eso implica, ¿no? Obviamente que por ahí, digamos, si no hubiera estado la universidad cerca de donde uno vivía, era muy posible, digamos, acceder a viajar o incluso, digamos, a mudarte digamos, ya sea a Capital por la UBA o acá a La Plata, digamos, digamos, es muy difícil. Sí, ni hablar. También me remití a esto que vos decís, Eva, de esto de las universidades por todos lados. Bueno, yo soy de Florencio Varela. En Florencio Varela tenemos la UNAG, que fue una universidad que se abrió durante el kirchnerismo, que fue una de esas tantas universidades por todos lados que empezaron a ver, y es interesante que el porcentaje de los inscriptos es pero avasallador. Esto les digo en más o menos, no sé, 89-90% son primera generación de graduados, primera generación de alguien de la familia que estudia en una universidad pública. La UNAG estos años no tenía conexión a gas, no tenía vidrios, los vidrios que les faltaban los iban saldando con el centro de estudiantes o con los mismos compañeros o los docentes que les debían un montón de sueldos. Los vidrios, por ejemplo, era algo muy vistoso porque pasabas por ahí, veías la cantidad de bolsas de consorcio que simulaban ser vidrio porque ni siquiera tenían una conexión a gas para poder tener, no sé, una estufa prendida. Era en condiciones horribles que se cursó en la UNAG durante mucho tiempo. Y es interesante también pensar cuando Rinesi dice, hace una comparativa en el 2001, donde se dan, digamos, estos ejercicios de cooperación, qué sé yo, cuando una fábrica dejaba de funcionar, los mismos empleados la tomaban para poder seguir funcionando y poder seguir, digamos, sosteniendo un ingreso en sus casas. Llevarlo también, digamos, a estas situaciones donde también vemos que hay cualquier cantidad de sujetos que toman la posta de la realidad y se comprometen. Eso también es interesante verlo, que bueno, que viene de la mano de esto justo que decía Eva, y nada, y me acordé porque te da una lástima, es muy linda la Universidad de Varela,
está, digamos, en unos edificios viejos que se usaban en los ni 90, creo que en los 80 se usaban de investigación de YPF, y digamos, y ahí pusieron la universidad que había tenido unas refacciones, quedó hermosa, y bueno, y con el paso del tiempo, digamos, y la pérdida de dinero que iba destinado a las universidades, nada, decayó un montón. Esperemos verla como en sus mejores años. Lógico, incluso la nuestra, o sea, el edificio nuestro fue a ver, se inauguró en el 2011, si no me equivoco. Y es más, la parte que ahora se está terminando, claro, la parte del estacionamiento, obviamente o el auditorio mismo, que se inauguró el año pasado, fue una partida presupuestaria, obviamente que viene con delay, ¿no? De los años, o sea, de la gestión de Kirchner. O mismo, bueno, en mi caso particular, estudié en Moreno, era un centro universitario, o sea, el municipio tenía convenio con distintas universidades, entre ellas La Plata, y eso dio origen a lo que en el 2010 fue la Universidad Nacional de Moreno, ¿no? A crear, digamos, su propia universidad, ese antecedente de haber tenido convenios con distintas universidades, cursábamos todos en el mismo predio. Y hoy, obviamente, como la UNAF, ¿no? Digamos, ha crecido mucho en cantidad de estudiantes. Estos últimos años, obviamente, ha costado que se sostengan, porque, digamos, también el derecho a la educación, digamos, no es solo acceder, sino también permanecer y obviamente egresarse, ¿no? Y bueno, es una de las batallas que hay que seguir dando. Bueno, yo creo que, no sé, Eva, si había que charlar algo más. Por mi parte, creo que no. Si quieren, cerramos acá, vean el trabajo. Si les surgen dudas, obviamente nos escriben por los medios que sean necesarios, y hacemos, si no, otra charla así, digamos, o nos vemos directamente el próximo miércoles. Ahora ya le agarramos la mano a esto, olvídate, no nos para nadie. La verdad viene bien poder tener ¿Por Zoom? Sí, va, por lo menos por mi lado. Profe, yo soy Daniela Karate, acuérdese de mandarme el ejemplo, alguno. Sí, Daniela me había escrito al mail, así que ahora después te lo paso, Eva. Pero ella me había escrito a mí, hoy. Joya. Gracias, profe. Sí, cualquier cosa igual nos escriben. Bueno, chau chicos, que tengan Buena semana, una buena semana. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos.